Estaba en la cocina sirviendo una copa de vino cuando escuché la risa. No era la típica risa de mi mujer. Era más baja, más contenida, como esas que se intentan esconder pero acaban escapándose igual. La primera reacción fue la más absurda, pensé que estaría viendo una comedia en la tele. Pero no sonaba a tele. Sonaba a real. Caminé en silencio por el pasillo, con la copa aún en la mano, y al llegar al salón me detuve. El ventanal estaba entreabierto, como solía dejarlo ella por las mañanas, pero lo extraño era que había otra risa que se mezclaba con la suya, una masculina. Lo siguiente que vi fue el reflejo en el cristal, mi mujer, Laura, en la terraza del vecino de arriba, en su azotea, que da justo a la nuestra. No estaban abrazados, ni besándose, pero la escena era ridículamente íntima. Él estaba sentado en una silla de jardín, con la camisa abierta y los pies descalzos sobre una mesa. Ella estaba de pie, en su vestido corto color mostaza, con una copa en la mano, inclinada hacia él como si fuera a contarle un secreto, con esa sonrisa que ya no usaba conmigo desde hacía meses. Me quedé paralizado. Tenía la copa en la mano, temblando ligeramente, como si alguien me hubiera puesto en pausa. Lo primero que pensé fue que quizá estaba malinterpretando las cosas. Pero entonces él dijo algo, no pude escucharlo claramente, pero sí vi cómo ella se reía, esa risa otra vez, y luego apoyaba la mano sobre su rodilla, dejándola ahí. Eso ya no era imaginación. Eso era complicidad. Eso era algo que llevaba tiempo gestándose. Y yo no tenía ni idea. Me moví sin hacer ruido y volví a la cocina. Dejé la copa en la encimera, no porque quisiera conservarla intacta, sino porque mis dedos ya no la sostenían bien. Me senté en una de las sillas, mirando al suelo, y sentí un calor raro en el pecho. No era celos, no era tristeza. Era una rabia fría, una mezcla de humillación e incredulidad. Laura había salido esa mañana como si nada, con un beso en la mejilla y el típico puedes pasar por el súper a la vuelta, y ahora estaba ahí, riéndose con otro hombre mientras yo pensaba qué marca de yogures llevarle a casa. En ese momento, se abrió la puerta de la calle. Era Paula, nuestra hija, que venía de clase. Entró con su mochila, dejando todo en el suelo como siempre, y saludó sin mirar. Yo le respondí como pude, con un hilo de voz, y luego me obligué a ponerme en pie. Tenía que pensar, tenía que actuar. Pero por dentro, sabía que lo que había visto no era un error. Era el principio de algo que cambiaría mi vida para siempre. La tarde pasó lentamente, como si el tiempo se hubiese estancado en algún lugar entre la incomodidad de lo que acababa de ver y la creciente tensión en mi pecho. Paula estaba en su habitación, concentrada en sus estudios, y Laura seguía fuera, en la terraza del vecino. Yo no podía dejar de pensar en eso. ¿Qué estaba pasando? Durante años, me había considerado un hombre atento, preocupado por mi familia, pero algo me decía que no había sido lo suficientemente atento. Tal vez Laura había estado dándome señales durante meses, señales que no supe ver. A veces las mujeres actúan diferente, se distancian sin decir nada, lo he escuchado tantas veces en charlas entre amigos. Pero nunca pensé que me pasaría a mí. No quería que me pasara a mí. Cuando Laura entró por la puerta, su rostro tenía esa expresión que ya conocía bien, la de alguien que no quiere ser descubierto. Estaba distraída, como siempre, y al verme, se encogió ligeramente de hombros, como si no hubiera nada extraño en llegar tan tarde. Lo primero que noté fue que el perfume que solía llevar, ese que yo tanto adoraba, había desaparecido. En su lugar había algo más suave, más floral, que no me sonaba en absoluto. Pero no lo mencioné. No quería hacerla sentir incómoda, aunque en ese momento era lo que más deseaba. Que todo se volviera incómodo. ¿Todo bien?, preguntó, como si no hubiera pasado nada. Su voz sonaba suave, casi inocente, pero la mirada en sus ojos no era la misma.
Era como si tratara de leer mi expresión para ver si había descubierto algo, si ya sabía lo que había visto. Yo la miré de arriba a abajo, tratando de encontrar alguna pista, pero la verdad es que no había nada evidente. Aparte del perfume, claro, y ese brillo extraño en su rostro. ¿De qué hablaban? Mi pregunta salió sin pensarlo, de forma directa. La miré con más intensidad de la que había mostrado en mucho tiempo. Había algo en su comportamiento, algo que me decía que ya no podía seguir ignorando los detalles. ¿Qué? Su tono fue tan inocente que casi me hizo dudar de todo lo que había visto. Nada, nada, solo estábamos charlando. Ya sabes, cosas del trabajo. No podía creerlo. Laura siempre había sido una persona directa. No era de las que se perdían en historias complicadas ni en excusas vacías. Y sin embargo, ahora me estaba mintiendo. ¿Con qué derecho? Lo sabía, lo sentía. Cada palabra que salía de su boca era como una mentira más, una capa que se sumaba a las mentiras previas. ¿Te importa si te hago una pregunta más? Le dije, tratando de mantener la calma, aunque mi voz sonaba más áspera de lo que había planeado. Claro, respondió, sin levantar la vista. Estaba tomando su abrigo del perchero, como si no fuera a quedarse mucho rato. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que ya no podíamos seguir fingiendo. ¿Por qué Carlos? La pregunta estaba en mi cabeza desde el momento en que vi ese mensaje. No podía sacarla. ¿Por qué él, de todos los hombres que podrían haber estado en su vida? Ella se quedó quieta, como si no supiera qué hacer con la pregunta. Intentó desviar la mirada, pero yo la mantuve. No podía dejarla escapar tan fácilmente. ¿Carlos? Su voz sonaba ahora más nerviosa, pero trató de mantener la compostura. No sé de qué hablas, Álvaro. No es lo que piensas. Es solo, que somos viejos amigos, y bueno, se ha vuelto más cercano en los últimos meses, pero no es nada. La mentira fue tan evidente que me dolió. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante años, había confiado en ella como nunca lo había hecho con nadie. Siempre pensaba que teníamos un matrimonio sólido, una relación que nadie podría romper. Pero ahí estaba ella, en la misma casa que yo, mintiéndome descaradamente, con esa sonrisa tensa que ahora me parecía tan vacía. ¿No es nada? Pregunté, con la voz apretada. ¿No es nada lo que vi esta tarde, Laura? ¿La forma en que te reías con él? ¿La forma en que lo mirabas? Porque créeme, eso no parecía nada. Ella intentó acercarse a mí, como si quisiera calmarme, como si un simple gesto de cariño pudiera borrar todo lo que acababa de descubrir. Pero yo ya no quería sus caricias. No quería nada de eso. La aparté con un movimiento rápido y la miré fijamente. No me toques, le dije. Mi respiración se había acelerado, y todo mi cuerpo sentía una presión insoportable. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? ¿Cuánto tiempo has estado viéndote con él, Laura? Ella no respondió de inmediato. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no me importó. No podía sentir lástima por ella en ese momento. Todo lo que sentía era una mezcla de ira, frustración y dolor. Y ella lo sabía. Sabía que no podía salir de ahí tan fácilmente. Álvaro, susurró, finalmente levantando la mirada. Te juro que no quería que llegara a esto. Te juro que, pero sus palabras se desvanecieron en el aire, como si ya no tuviera sentido tratar de explicarse. ¿Cuánto tiempo, Laura? Insistí, ahora con más fuerza. Dime la verdad. Necesito saberlo. La miré, esperando que me dijera algo que al menos pudiera justificar el caos en mi mente, pero ella simplemente bajó la cabeza. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas, hasta que finalmente sus labios temblaron. Hace casi un año,
dijo con voz quebrada. Empezamos a hablar más, pero no fue hasta hace unos meses que, bueno, pasó. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Un año. Un maldito año de mentiras, de traición. Me sentí como si todo el aire en la habitación me faltara de golpe. Todo lo que había considerado cierto, todo lo que había dado por hecho, ahora se desmoronaba ante mis ojos. Me sentí vacío, como si ya no quedara nada de lo que alguna vez fue mi vida. Y lo peor de todo es que sabía que nada de lo que ella dijera ahora podría cambiar lo que ya había visto. ¿Lo amas? Pregunté con voz baja, casi sin esperanza. Pero no me importaba. Ya no me importaba nada. Ella no dijo nada. Solo me miró, como si esperara que entendiera la respuesta. Y entonces, como si todo fuera un mal sueño, me levanté y salí de la habitación sin decir una palabra más. Lo que acababa de descubrir no necesitaba más explicación. Pasaron 2 días y aún no había decidido qué hacer. Después de la conversación con Laura, me retiré a mi habitación y me quedé allí, sentado en la cama, pensando en todo lo que había aprendido, procesando lo que había visto. La verdad me estaba ahogando. Podía escuchar su voz en mi cabeza, repitiendo una y otra vez la misma excusa vacía: no es lo que piensas, Álvaro. No es nada. Pero ya no podía creer en sus palabras. El daño estaba hecho, y no importaba cuántas veces lo repitiera, nada de lo que dijera cambiaría lo que había presenciado con mis propios ojos. El día siguiente fue aún más extraño. Laura intentaba comportarse como si nada hubiera pasado, como si la conversación no hubiese ocurrido, como si todo estuviera bien. Yo sabía que no podía seguir fingiendo, y mucho menos quedarme en esa casa con ella, ignorando lo que había descubierto. Cuando la vi entrar por la puerta esa tarde, me levanté de golpe, ya no podía más. Necesitaba saber, necesitaba escucharla de nuevo, sin excusas, sin rodeos. Laura, tenemos que hablar, le dije, con una firmeza que ni yo mismo esperaba. Estaba cansado de la fachada. Estaba cansado de vivir en una mentira. Ella se detuvo en el pasillo, mirando al suelo. Sabía lo que venía. Yo sabía lo que ella estaba pensando, tal vez creía que podía calmarme, que podía desviar la conversación de nuevo. Pero no iba a dejarlo pasar. ¿Qué pasa, Álvaro?, respondió, levantando la mirada. Su tono era suave, pero sus ojos evitaban los míos, algo que me hizo sentir aún más furioso. No, 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 Laura. No vas a desviar esto. Me acerqué a ella, sin perder de vista su rostro. Voy a hacerte una sola pregunta, y quiero que me respondas de una vez por todas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Ella tragó saliva, y la vi luchar por encontrar una respuesta. Durante un momento, no dijo nada, y su silencio me hirió más que cualquier otra cosa. Sus manos temblaban ligeramente, y aunque intentó mantener la compostura, podía ver que estaba completamente rota por dentro. Lo que antes era la mujer que conocía, que pensaba que amaba, ahora era solo una sombra de lo que fue. Álvaro, no fue algo que planeé. Simplemente, pasó. Su voz sonaba baja, casi temerosa, pero no me iba a conformar con eso. No iba a dejar que se saliera con la suya. No iba a ser uno más de esos hombres que acepta una disculpa vacía y sigue adelante. Ya no confiaba en ella, y no quería seguir viviendo en una relación que se había convertido en una farsa. ¿No fue algo que planeaste?, repetí, con una risa amarga que no pude controlar. ¿Sabes lo que pasa, Laura? Que yo también pensaba que esto era algo que no pasaría, que tú y yo estábamos bien, que nuestra vida era normal. Pero ahora me estás diciendo que simplemente pasó. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? ¿Cuánto tiempo has estado viéndolo a él? ¿Hace cuánto que comenzaste a hacerle el juego?
Ella me miró, y pude ver las lágrimas formándose en sus ojos. Pero ya no me importaban las lágrimas. Lo que me importaba era la verdad, la maldita verdad que no quería escuchar pero que necesitaba escuchar. Quería saber cuánto había estado tolerando en silencio, cuántas mentiras me había tragado sin cuestionarlas. Laura, ¿me vas a decir que no lo sabías? ¿Que no sabías que lo que estabas haciendo me estaba destruyendo? Mi voz se elevaba, ahora más fuerte, porque la rabia que sentía no podía quedarse dentro. No entiendo cómo pudiste llegar a este punto. Tienes que explicarme cómo pudiste ser tan fría, tan distante, cómo pudiste mirarme a los ojos cada día mientras me mentías. Ella intentó acercarse, pero esta vez no me moví. No quería escuchar sus excusas. Quería respuestas, y las quería de inmediato. No quería que me dijera lo que quería escuchar. Quería que me dijera la verdad, por más que doliera. No sabía cómo enfrentarlo, Álvaro, dijo, entre sollozos, finalmente cediendo a sus emociones. Estaba confundida, me sentía sola. Tú ya no eras el mismo. No sé en qué momento empezaste a alejarte, pero yo ya no te sentía cerca. No era solo lo que pasaba entre nosotros, sino cómo me sentía dentro. Necesitaba algo más, y él me dio lo que tú ya no podías darme. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. No sabía si sentir lástima por ella o si odiarla más por darme esa excusa tan vacía. Ella me decía que necesitaba algo más, como si fuera tan fácil justificar lo que había hecho. Como si el amor que habíamos compartido significara tan poco que se desvaneciera por una falta de atención de mi parte. Estaba tan enfadado que casi no podía procesar lo que me estaba diciendo. ¿Así que todo lo que tenías que hacer era buscar a otro hombre? Pregunté, mi voz llena de incredulidad y amargura. ¿Así de fácil? ¿Así de sencillo? Ella no me contestó, no pudo. Sabía que no tenía ninguna respuesta válida, pero no iba a rendirse tan fácilmente. No iba a ser tan débil como para permitirle que se saliera con la suya. Voy a decirte lo que voy a hacer, Laura, le dije, mientras tomaba una respiración profunda. No podía dejar que el dolor me cegara. Necesitaba ser claro, necesito estar firme. Voy a marcharme. Voy a dejar este maldito hogar. No sé si alguna vez podré perdonarte por esto, pero no puedo quedarme aquí, en esta mentira. Ya no puedo mirarte a los ojos y seguir fingiendo que todo está bien. Ella me miró, y por un momento creí que podría detenerme. Tal vez pensó que me quedaría, que sería el marido comprensivo que siempre había sido. Pero ya no. Ya no era el hombre que estaba dispuesto a tragarme todas las mentiras. Ya no era el hombre que aceptaba todo por miedo a perder la familia. Esta vez, me iba. No sabía qué pasaría después, pero ya no quería seguir viviendo así. Álvaro, por favor, no te vayas. Sus palabras fueron desesperadas, pero yo ya había tomado una decisión. Lo siento. Lo siento mucho. No sabes lo difícil que ha sido para mí. Pero necesito tiempo. Necesito arreglar esto. Ya no hay arreglo, Laura, le dije, sin dejar espacio para más explicaciones. Ya no hay nada que salvar. Ya no eres la persona que conocí. La puerta se cerró con un golpe suave detrás de mí, y dejé atrás una vida, una casa que ya no era la mía. Y mientras salía al pasillo, escuché cómo ella rompía en llanto, pero ya no podía mirar atrás. La primera noche fuera de casa fue la más extraña. Me quedé en un hotel pequeño, algo apartado del centro, sin querer encontrarme con nadie conocido. El aire me parecía diferente, como si respirara algo que no era mío. El dolor de la traición aún me calaba en los huesos, pero había algo más. Había una sensación de vacío, una que nunca había experimentado. No podía entender cómo había llegado hasta aquí.
Había conocido a Laura cuando teníamos 20 años, habíamos crecido juntos, compartido un montón de momentos, nos habíamos convertido en una familia. Y ahora todo eso parecía tan lejano. No podía creer lo fácil que había sido para ella cortar con todo, como si lo que habíamos construido no significara nada. Pasé el día sin saber qué hacer. Podía haber llamado a algún amigo, haber buscado consejo, pero no lo hice. No quería hablar con nadie. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo esto, para entender cómo seguir adelante. Pero algo me decía que no debía quedarme quieto, que tenía que hacer algo. Después de todo, ¿cómo iba a dejar que ella se saliera con la suya tan fácilmente? ¿Cómo iba a dejar que me dejara, a mí, el hombre que había dado todo, sin hacer nada? El dolor y la rabia empezaron a convertirse en una energía incontrolable. De alguna manera, necesitaba canalizarlo, necesitaba que ella sintiera lo que yo sentía. Al día siguiente, regresé a Madrid, a la casa que había compartido con Laura. Ya no podía quedarme en el hotel. Necesitaba ver lo que quedaba de todo aquello, si es que quedaba algo. Lo primero que hice al llegar fue entrar sin hacer ruido. Laura estaba en el salón, como si nada hubiera pasado. Estaba sentada en el sofá, viendo la televisión, y por un momento, casi sentí como si todo estuviera en su lugar, como si esa escena no fuera tan rara. Pero no era la misma. No podía verla igual. Ya no era mi esposa, no era la mujer con la que había compartido mi vida. Esa Laura que había estado aquí toda la noche era una extraña. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, levantando la vista de la pantalla. Su tono era frío, como si esperara que yo desapareciera de su vida sin hacer ruido. He venido a hablar contigo, Laura, le respondí, con una calma que ni yo mismo me creía. Necesito saber qué vas a hacer ahora. Ella me miró, y en su mirada había una mezcla de arrepentimiento y desconcierto. Sabía que no podía seguir mintiéndome, sabía que no podía seguir con esa fachada de que todo estaba bien. Yo ya no le creía nada. Pero lo que más me dolía era cómo me estaba mirando, como si fuera el culpable, como si ella no hubiera hecho nada malo. Álvaro, ya te lo he dicho. No sé cómo llegamos hasta aquí, pero no puedo cambiar lo que ha pasado. Ya no sé qué quieres que haga. Su voz temblaba un poco, pero la vi apretar los labios, como si luchara por contener algo más. No sé qué quiero que hagas, le respondí, con el tono ahora más firme. Lo que quiero es que me dejes saber que estás dispuesta a hacer algo, algo que me haga pensar que alguna vez me quisiste de verdad. Porque ahora mismo, lo único que siento es que todo lo que teníamos no significaba nada para ti. Solo me has mentido, Laura. Solo has jugado conmigo. Ella trató de acercarse a mí, pero no la dejé. No quería que se acercara, no quería sentirla cerca, no quería que me tocara. No quería nada de eso. Ya había dado todo lo que podía dar, y ahora solo quedaba la venganza, una venganza que era mía y de nadie más. Te pido perdón, dijo, con la cabeza baja, como si intentara encontrar la forma de hacer que le creyera. De verdad, no sé qué más decir. No hace falta que pidas perdón, Laura. La interrumpí. Ya no me importa lo que digas. Las palabras no sirven. Ya no me sirven. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a quedarte aquí esperando que todo pase? ¿O vas a intentar hacer algo que de verdad importe? El silencio se hizo pesado entre los dos. Ella no respondía, pero yo sabía que en su interior estaba luchando con algo. No podía seguir con su vida como si nada hubiera pasado. No podía seguir actuando como si yo fuera el problema, como si yo no hubiera sido lo suficientemente bueno. Sabía que tenía que hacer algo más que solo pedir perdón. Pero no era solo por mí, era por ella también. Si no era capaz de hacer frente a lo que había hecho, nunca iba a encontrar la paz. No quiero que esto termine así, Álvaro.
No quiero que nuestra vida termine así, dijo finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué quieres, Laura? ¿Que te perdone y que sigamos como si nada? ¿Qué quieres que haga? Le grité, la rabia finalmente escapando. ¿Qué esperas de mí? Ella se quedó callada, sin saber qué decir. Yo tampoco sabía qué quería, pero si sabía algo, no iba a quedarme ahí esperando. No iba a ser el tonto que sigue permitiendo que lo pisoteen. Esta vez iba a ser diferente. Esta vez iba a tomar el control, aunque doliera. Lo único que voy a hacer es lo siguiente, Laura. La miré con una intensidad que parecía derretir la distancia entre nosotros. Te voy a dejar. Pero no lo haré de una forma fácil. No. Voy a hacerte sentir lo que yo siento. Y después de eso, tú y yo no vamos a volver a cruzarnos nunca más. Su cara cambió de inmediato. La sorpresa y el miedo aparecieron en sus ojos. Por primera vez, veía como algo en ella se quebraba, como si no hubiera considerado que yo podría tomar esa decisión. No había lugar para el arrepentimiento en sus palabras, no había espacio para que ella volviera a ser la persona que una vez amé. No iba a ceder esta vez. Esta vez el control era mío, y ella tendría que vivir con las consecuencias de sus actos. La dejé allí, sola, y cerré la puerta detrás de mí con una determinación que nunca supe que tendría. Esa noche fue larga. No pude dormir, no pude pensar en nada más que en lo que había hecho. En lo que acababa de decir. Estaba fuera de casa, sin saber si había hecho lo correcto. Si realmente había tomado la decisión correcta. Mis amigos, si los tuviera cerca, me habrían dicho que lo hiciera de otra forma, que no era necesario llegar hasta allí. Pero yo sentía que ya no había vuelta atrás. Había pasado demasiado tiempo soportando una mentira, y ahora que por fin había visto la verdad, ya no podía quedarme ahí, mirando hacia otro lado. La mañana siguiente llegó rápido. La luz se filtraba a través de las cortinas del pequeño hotel donde me había quedado. No quería estar allí. No quería estar en ninguna parte. Pero no tenía a dónde más ir. Podía volver a la casa de mis padres, pero no quería eso. Quería espacio. Quería tiempo para pensar, para tomar una decisión que no se basara solo en la rabia, sino en lo que fuera mejor para mí. Pasé la mañana caminando por las calles de Madrid, sin rumbo fijo, solo para intentar aclarar mi mente. Vi a la gente en las cafeterías, a los turistas tomando fotos, a los trabajadores corriendo de un lado a otro. Y en medio de todo eso, yo me sentía como un extraño. No encajaba en ese mundo. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. En todo lo que Laura había hecho, en lo que yo había hecho y, sobre todo, en lo que nos quedaba por hacer. Volví a casa al mediodía. Sabía que Laura estaría allí, esperando que le hablara, que tratara de hacer las cosas más fáciles. Pero no quería hacer las cosas fáciles. No quería que ella pensara que todo iba a volver a la normalidad con solo pedir perdón. Sabía que tenía que ser firme. Si no lo era ahora, nunca lo sería. La encontré en la cocina. Estaba sola, como siempre. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Yo tampoco. No sabía cómo empezar, pero sabía que no podía seguir ignorando lo que había sucedido. No podía seguir jugando a la comedia de la vida que habíamos estado representando. ¿Te vas a quedar aquí todo el día sin decirme nada?, preguntó al fin, su tono algo más frío de lo habitual. Me acerqué al banco de la cocina, me senté y la miré fijamente. No iba a ceder. No iba a hacer que esto fuera más fácil de lo que ya había sido. No quiero que esto sea un mal sueño, Laura, empecé, tratando de controlar mi respiración. No quiero que me sigas mirando como si nada hubiera pasado, como si todo se pudiera arreglar con unas palabras. Las palabras ya no sirven. Ella intentó decir algo,
pero me detuve levantando la mano. No quería escuchar excusas. No quería que me explicara cómo llegó a ser todo esto. La verdad era que nada de lo que dijera cambiaría lo que había visto, lo que había vivido. ¿Por qué, Laura? Le pregunté, ahora con voz más baja. ¿Por qué me hiciste esto? Siempre pensé que éramos un equipo. Que todo lo que hicimos fue por y para nosotros. Pero mira dónde hemos llegado. No puedo entender cómo pudiste hacerle esto a alguien que confió en ti, que te dio todo, absolutamente todo. ¿Y tú, me dejaste atrás por un capricho? Ella no respondió. Ya no podía. Sus ojos evitaban los míos. La vi pararse frente al fregadero, con la cabeza agachada. Las lágrimas comenzaban a caer. No sabía si eran sinceras, pero en ese momento, no me importaban. No quería lástima. No quería que me pidiera perdón una vez más. Ya no quedaba nada entre nosotros que mereciera una segunda oportunidad. Lo siento mucho, Álvaro, dijo con voz rota, mirando al suelo. No sé cómo llegué hasta aquí. Me dejé llevar. No estaba pensando en lo que tenía, ni en lo que perdía. Solo, quería sentirme viva otra vez. La escuché en silencio, pero mi mente ya no estaba con ella. Estaba en el espacio entre sus palabras, en la distancia que se había formado entre nosotros, una distancia que ahora era demasiado grande como para que algo la pudiera cerrar. Todo lo que había hecho había sido un error. Todo lo que había sentido, todo lo que había creído que podía arreglarse, estaba perdido. No podía seguir viviendo en un lugar donde ya no existía confianza. La mentira había destripado todo lo que alguna vez tuvimos. No, Laura, respondí, con un tono más firme esta vez. No basta con pedir perdón. No basta con decir que no sabías lo que hacías. Ya me cansé de ser el tonto que te da todo. Ya no me importa lo que sientas, ni lo que hagas ahora. Estoy harto de las mentiras. Se quedó callada, respirando profundamente, como si estuviera intentando asimilar lo que había dicho. Y quizás lo estaba haciendo. Quizás por primera vez entendía que lo que había hecho tenía consecuencias, y no solo sobre mí, sino sobre nosotros, sobre lo que un día creímos que era nuestro. Pero yo ya no estaba dispuesto a darle más oportunidades. Yo ya no podía seguir aquí, esperando que ella cambiara, esperando que ella volviera a ser la persona que conocí. Esa persona ya no existía. Me levanté del banco y me dirigí hacia la puerta. No miré atrás, no me detuve. Sentí como mi corazón latía con fuerza en el pecho. No sabía qué iba a hacer después, pero algo en mí me decía que estaba tomando el camino correcto. No podía seguir arrastrando este peso, este dolor. Si ella había elegido su camino, yo tenía que elegir el mío. Haz lo que quieras, Laura, dije, antes de salir. Ya no hay nada más que hablar. No me busques. No quiero saber nada más de ti. Cerré la puerta con un golpe suave detrás de mí. Y aunque el dolor seguía ahí, un poco más dentro de mí, supe que había hecho lo correcto. Ya no había vuelta atrás, no fue fácil dar ese paso. Nadie me dijo que lo fuera a hacer, y yo tampoco me lo había creído cuando pensaba que era la solución. Salí de la casa con la sensación de que había cerrado un ciclo, pero al mismo tiempo, todo me parecía irreal. Caminaba por las calles de Madrid sin saber qué iba a hacer con mi vida. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, pero mi mente estaba completamente oscura. Estaba cansado de pensar en todo lo que había perdido, de analizar cada momento de mi matrimonio y ver los pequeños detalles que ahora parecían tan evidentes. Estaba agotado de la rabia, pero también de la tristeza. Después de darme un tiempo, me senté en un banco en el Parque del Retiro. No tenía ningún destino claro, pero necesitaba estar lejos de ella, de mi vida anterior, de las expectativas que había tenido sobre mi familia.
No sabía si algún día iba a ser capaz de volver a confiar en alguien, de abrirme de nuevo, y sinceramente, en ese momento no me importaba. Estaba cansado de darme tantas vueltas en la cabeza, pero sabía que no podía escapar de la realidad de lo que había sucedido. La situación con Laura me dejó en un estado de confusión constante. Por un lado, sentía una especie de alivio, como si el peso que había estado cargando durante años hubiera desaparecido en un instante. Por otro lado, sentía una gran incertidumbre. No sabía qué hacer con mi vida ahora. Durante tantos años, mi vida había estado ligada a la suya, a esa casa, a esa rutina que compartíamos. Pero todo eso se desmoronó de la noche a la mañana. Estaba como un náufrago en medio de una tormenta, sin saber qué dirección tomar. No me sentía preparado para enfrentarme a lo que había dejado atrás. La idea de seguir adelante con mi vida sin ella, sin la familia que habíamos creado, me parecía imposible. Aunque la traición me había destrozado, aún había algo dentro de mí que me decía que todo lo que habíamos sido alguna vez valía la pena. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en el pasado, esperando que todo volviera a ser como antes. No podía seguir dándole vueltas a lo que ya no podía cambiar. Al día siguiente, decidí regresar a la casa para recoger algunas cosas. Aunque sabía que todo estaba terminado, no podía evitar sentir una especie de ansiedad al pensar en entrar allí otra vez. Cuando llegué, la casa parecía vacía. Ya no estaba Laura, ni las huellas de nuestra vida juntos. Las paredes de la casa, que alguna vez estuvieron llenas de risas, conversaciones, planes y promesas, ahora parecían gritarme en silencio que todo había terminado. Me senté en el sofá por un momento, miré a mi alrededor y, aunque traté de no dejarme llevar por la tristeza, no pude evitarlo. Todo lo que habíamos compartido estaba allí, pero también lo estaba el dolor de la mentira. Escuché el sonido de la puerta abriéndose, y al levantar la vista, vi a Laura entrar con una bolsa en la mano. En su rostro, la misma expresión de siempre, como si quisiera que todo fuera igual, que nada hubiera cambiado. Me miró como si esperara que yo dijera algo, que tomara alguna acción, pero no lo hice. Estaba completamente agotado, tanto física como emocionalmente, y no podía seguir lidiando con más palabras vacías. ¿Vas a quedarte aquí mucho tiempo?, preguntó, con voz baja, pero firme. Me quedé en silencio por un momento, mirándola. Sabía que quería hablar, que ella pensaba que todo podía solucionarse con unas palabras más, pero yo ya no podía seguir escuchando promesas. Ya no me importaba lo que me dijera. Ya no me importaba nada de eso. No. Mi voz salió más fuerte de lo que había imaginado. No voy a quedarme. Esta es la última vez que estoy aquí. Y no quiero que me hables de lo que podría haber sido. No quiero escuchar excusas. Solo, quiero que te vayas, Laura. Quiero que dejes todo esto atrás, como yo lo estoy haciendo. Ella se quedó quieta, sin saber qué decir. Por fin, se dio cuenta de que ya no podía manipularme, que ya no tenía control sobre lo que pasaba. En sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo, la comprensión. Pero no era la comprensión de alguien que se siente culpable, era la comprensión de alguien que sabe que ha perdido. Perdió mi respeto, perdió mi confianza, y lo más importante, perdió el amor que alguna vez le tuve. Entiendo, dijo, finalmente, después de un largo silencio. Lo que hemos tenido ya no existe, ¿verdad? Asentí lentamente, sin decir nada más. No había necesidad de más palabras. Ya no quedaba nada que salvar. Cuando salí de la casa por última vez, sentí un alivio profundo, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Ya no tendría que volver a esa rutina, a esa vida que solo existía en mi mente, a la mentira de que las cosas podrían haber sido diferentes si tan solo hubiéramos hablado más, si hubiéramos sido más honestos el uno con el otro. Lo cierto era que nunca habíamos sido completamente honestos, y eso es lo que nos había destruido.
El proceso de reconstrucción no fue inmediato. No podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido, en los años que había perdido. Pero sabía que tenía que seguir adelante. Ya no había vuelta atrás. No me quedaría estancado en el pasado. Aprendí que las decisiones, aunque dolorosas, son necesarias para seguir adelante. Y aunque ahora no sabía exactamente lo que el futuro me deparaba, sabía que ya no tenía miedo de lo que venía. Pasaron semanas antes de que pudiera mirar hacia atrás sin sentirme desgarrado, pero con el tiempo, algo cambió en mí. La sensación de traición comenzó a disminuir, y aunque la herida seguía allí, ya no dolía tanto. El dolor se transformó en una lección. Una lección difícil, pero necesaria. Nunca más permitiría que alguien me engañara, nunca más permitiría que mi vida se viera comprometida por mentiras. Lo que había aprendido de todo esto no era solo el valor de ser honesto conmigo mismo, sino también el valor de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. La vida seguía, y yo tenía que encontrar mi lugar en ella de nuevo.